Continuemos. Entonces, el seno de θ era I sobre R, pero I resulta que ahora es el cateto opuesto y R es la hipotenusa. Por lo tanto, el seno de θ para un ángulo θ menor de 90 grados se define como ahora I sobre R, pero ese I se va a llamar cateto opuesto y ese R cateto adyacente. Coseno de θ. Coseno de θ dijimos que era X sobre R. Pero ahora, ¿quién es X? X de este triángulo ABP viene a ser ahora respecto a este θ el cateto adyacente. Entonces, el coseno de θ es cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente de θ, ¿quién es tangente de θ? Tangente de θ va a ser igual a I sobre X. Entonces, ¿quién es I? I es el cateto opuesto de θ. ¿Quién es X? Es el cateto adyacente. Entonces, la tangente de θ es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Lo mismo para las funciones inversas. El inverso de I sobre R era cosecante de θ. Entonces la cosecante de θ va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. La secante de θ va a ser igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces se puede ver quién es el opuesto, quién es el adyacente. Si ahora yo tuviera un ángulo, por ejemplo, beta, y quisiera saber ahora quién es el seno de beta de este triángulo rectángulo ABP. Ahora nosotros estamos viendo este ángulo beta, pero este ángulo beta tiene como opuesto a X y tiene como adyacente a Y y tiene como hipotenusa a R. Por lo tanto, si yo ahora quiero sacar cuánto vale el seno de beta en un triángulo rectángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, pero es respecto de beta. Entonces el seno de beta en este caso va a ser X sobre R. ¿Por qué? Porque este es el cateto opuesto y este es la hipotenusa. Lo mismo que el coseno de beta. El coseno de beta es cateto adyacente que es I sobre la hipotenusa. Entonces, esto también es una forma de particularizar la generalización de una función trigonométrica para cualquier ángulo. Entonces, un caso particular para llamar a un triángulo como cateto opuesto, el cateto adyacente hipotenusa, es que tratemos siempre de un triángulo rectángulo. Y según cómo veamos el ángulo que yo quiera formar, yo ya sé quién es el opuesto y quién es el adyacente. Y de esa forma damos la definición que sabemos dar en el colegio secundario, en otros libros que definen el seno, coseno y tangente como el cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa.